Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el estudio y nos habíamos quedado en Romanos capítulo 6, ¿no es cierto? Y bueno, como ustedes saben, después del 6 va el 7, así que hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos. Entonces, básicamente la anterior semana habíamos visto justamente el tema este de eh, esta pregunta que digamos que Pablo aborda y que parecería una pregunta lógica, ¿no es cierto? De si somos salvos por gracia, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿no es cierto? Y esto nos sirvió justamente para revisar esta afirmación o esto que ya habíamos sabido, que normalmente se sabe, de que nosotros somos salvos por gracia, pero con una cláusula de no retorno. Básicamente eso es lo que habíamos visto la anterior semana. Y bueno, ahora nos encontramos o nos vamos a aproximar a uno de los capítulos un poco más complicados, por así decirlo, más, no sé si decirlo difíciles, pero un poco más controversiales, si se quiere, de Pablo, especialmente por el razonamiento que hace, porque una vez más se suele malinterpretar la cosa. Si yo lo leo directamente, ¿ya? Y le voy a pedir de pronto a alguien que me ayude leyendo, pero la cuestión es así. Si yo lo leo así tal cual, vamos a ver que terminamos con un montón de dudas y no se entiende, por un lado. Y segundo, si es que nos dedicamos un poco más de tiempo a tratar de explicar y todo lo demás, nos vamos a confundir un poco más posiblemente y vamos a terminar seguramente diciendo lo contrario, concluyendo lo contrario a lo que Pablo quería. Entonces, ¿qué les parece si vamos así, hacemos este ejercicio? ¿Sí? Entonces, ¿quién se anima? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, ¿ya? Y nos vemos así un ratito. ¿Y quién se anima de pronto a leer todo el capítulo 7 de Romanos? ¿Quién se anima? ¿Quién nos puede ayudar con el capítulo 7 de Romanos leyendo todo el 7? ¿Puedo? Gracias. Un Todo el momento. 7 por favor. Ya. ¿Acaso, acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Muy bien, gracias. ¿Qué entendimos de ahí? A ver, quisiera pedirles que participemos, ¿de acuerdo? De este capítulo 7, ¿qué entendimos? Si pudieran ustedes resumir en una frase, en una oración o dos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué habla? A ver, ¿de qué habla? ¿Qué se entiende de ahí? La Primero, ley y Mi el hermano pecado. Sosito, ok, la mamá y después la hermana Lolita, por favor. sí, A ver, mamá Perdón. primero. Ajá, Lo que más se menciona aquí es la ley y el pecado. El ya, pecado como de mí, el pecado, la ley. Eso. ok, muy bien. Hermana Lolita. o sea, yo lo que puedo ver aquí es que no solo el conocer la palabra es como decir la garantía, sino el cumplimiento. Y realmente son dos cosas como separadas. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué podemos ver de qué dice el capítulo 7? Si pudiéramos resumirlo en una frase o dos, ¿qué diríamos? Ahí volví. Eh, Sí, Diosito, repita, tal vez, ¿me sí, escuchaste? por favor, no la escuché. Ya, que, que la ley tipifica el pecado. Y Ujú, al estar escrito y al enterarnos nosotros qué es el pecado, entonces somos conscientes de que hemos sido pecadores, ujú. Ok, ¿sí? muy bien. Vale. ¿Quién más? Romanos 7, ¿qué dice? Dice la lucha entre hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. Muy bien, muy bien, Yamilet. ¿Te pregunta alguien más? ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Conversemos sobre lo que escuchamos. Imaginemos que somos los romanos, que por alguna razón estamos leyendo por partes la carta que se debería leer de corrido. ¿Ya? Pero supongamos que hemos escuchado y ahora vamos leyendo parte por parte. Llegamos a lo que es el capítulo 7. Somos los romanos de la época. ¿De acuerdo? ¿Cómo creen ustedes que un romano de la época o los hermanos romanos y judíos de Roma entenderían esto? Porque aquí ojo que les dicen, ¿no? Hablo con los que conocen de la ley. O sea, está hablando mayormente con un público o bien judío o bien prosélito, si se quiere, ¿no? Entonces son gente que conocía un poco más de cómo funcionaba la ley, ¿cierto? Ahora, aquí les planteo una pregunta. ¿A qué ley creen que se refiere Pablo aquí? Porque hay tres opciones. La primera, la ley en general, o sea, cualquier ley, una ley, ¿ya?
Opción 2, una ley romana sobre el matrimonio, por ejemplo. O 3, la ley de Moisés, la Torá como le conocemos. O 4, algo más. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál descartamos? Comencemos por ahí. ¿A cuál creen ustedes que no? Yo digo que tal vez los cercos de la Torah. No. A ver, de lo que decimos, ¿ok? A ver, primero, lo que ha dicho nuestra hermana Lolita es interesante. Sin embargo, yo creo que hay que circunscribir mucho más a lo que, digamos, estamos leyendo, porque entiendo lo que nos dice nuestra hermana Lolita, pero hay una cosa, y vale la pena explicarlo. Muchos nosotros cuando empezamos a saber el trasfondo, digamos, o recuperar las, por así decirlo, las raíces del Evangelio, de la Biblia en general, ¿no es cierto? Nos enteramos de que los judíos tienen un conjunto de prácticas, de tradiciones que para su conocimiento también tienen categoría de ley, ¿no es cierto? Y dentro de esas tradiciones, interpretaciones, etcétera, hay esto que la hermana Lorgi trae a colación, ¿no? Que son los cercos, que básicamente son interpretaciones de mandamientos que no están escritos, que tienen el objetivo de asegurar el cumplimiento de un mandamiento, ¿ya? Pero que a veces esos cercos, por eso son cercos, ¿no? Porque son medidas o, digamos, disposiciones, mandamientos, por así decirlo, o sea, normas, que intentan asegurar la mayor probabilidad de cumplimiento de un mandamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que a veces esos cercos son los que se extralimitan y terminan en cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora, parecería que no está hablando de eso. ¿Ya? Porque aquí dice la ley. ¿De acuerdo? Entonces, si bien en algunas ocasiones parece que Pablo habla de otra ley que no sea la Torá, la pregunta que hacíamos acá es justamente cuál es la ley a la que se referiría aquí. Si es la ley, como algunos suelen decir, la ley natural, o sea, la ley, cualquier ley, o opción 2 la ley romana, ¿ya? O la ley de Moisés, o bien alguna otra concepción de ley. ¿Qué opinan ustedes? Es que lo que pasa es, hermano Josécito, que no sé, a mí por lo menos me ha pasado es que, y es lo que a muchas personas, yo veo hablo por una de mis hijas, que, o sea, la ley, aquí hay ley, o sea, no hay, o sea, nosotros estamos aprendiendo a diferenciar, pero aquí como todo es ley, no hay una demarcación que, por lo menos algún ítem negrilla o con un asterisco o algo, ¿no? Algo. Todo es igual. Exacto. Entonces ahí es cuando nos hemos confundido y creemos que todo era ley. Exacto. Por eso la pregunta. Por eso justamente la pregunta. ¿A cuál creemos? La respuesta entonces de nuestra hermana Luzita sería algo así como que normalmente se entiende que es la ley de Moisés, ¿no es cierto? Normalmente se entiende que es la ley de Sí, me Moisés. parece que ¿De acuerdo? Hermano Josué, Sí. la ley de fariseo ¿La ley de qué, perdón? puede ser la ley de los fariseos, No te entiendo bien. ¿La ley de los qué, perdón? la ley de los fariseos, ¿Y a qué te refieres con eso? porque Pablo está confrontando a la ley que estaban imponiendo a los fariseos, sacado de lo que es la ley, la Torá que dio Dios. Los fariseos, en cambio, sacaban más leyes y eso era el peso que experimentaba el pueblo. Ok, Entonces, a la ley que sacaron de la ley que Dios dio. ok, de acuerdo. Muy bien, vale, vale. También, Josuecito, Sí. perdón por llegar tarde, pero según lo que se dice acá, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ujú. Entonces le está dirigiendo a gente que conoce la ley, Ajá. de que la ley se enseñorea del hombre y le habla más abajo, mientras vive la mujer, mientras vive el hombre y todo eso. Ujú. Y si se casa estando con otro, se mete con otro estando casada, dice, está violando la ley porque
ahí está cometiendo adulterio. Ujú, Y en la ley, digamos, en la ley común de los estados, antes sí había esto de la figura del adulterio, había en nuestro Código Penal y ujú. habían juicios por adulterio y el adulterio era causal hasta de divorcio. Ahora que ya se desincriminó eso, ya no hay esa ley, pero en donde más claro está para, como dice aquí a los que conocen la ley, eso está en los 10 mandamientos, digamos, en la ley del Señor. Allí está aquello de el adulterio, esos tipos de pecados están normados en la ley, ¿no? Pero en el caso, digamos, de los estados, de la sociedad, no en todos está normado eso. Además, las sociedades conforme que van avanzando, van cambiando. Hoy aquí en el Ecuador, un hombre y un hombre se pueden casar, una mujer y una mujer se pueden casar, cosa que antes era impensable, ahora ya hay. Entonces, digamos, en cambio, la ley de Dios, que es mucho más antigua que muchas leyes de los estados, permanece exactamente igual porque es ley de Dios. Entonces, para mí se está refiriéndose precisamente a esa ley, a esa norma que no cambia por más que cambie el Estado, la sociedad y todo lo demás. De acuerdo. Entonces, eso creo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, en general, lo que se suele entender es que se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿cierto? Ujú. Y en realidad sí. En realidad no se está refiriendo a la ley como diría Diego, de los fariseos, porque si queremos serlo, si queremos ser más técnicos, digamos, no existe algo denominado la ley de los fariseos, es lo que se denomina la tradición, la ley oral, que tampoco existe algo así como ley oral, pero las tradiciones, las interpretaciones, por así decirlo, ¿cierto? Que se elevaron también a categoría de ley. Y que, entre paréntesis, digamos, también vale la pena hacer la aclaración, ¿ya? Personalmente, no me suele gustar mucho este tema y creo que es una imprecisión, o sea, creo que es un razonamiento que se adoptó así sin más, el tema de la ley oral, y pensar que una interpretación por ser interpretación está mal. Porque si ustedes se fijan, todo el evangelio es interpretación. Y ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que eso está mal. ¿Me explico? Y vale la pena decirlo, incluso si es que si nos pusiéramos así, fíjense, a aplicar todo, incluso el Nuevo Testamento a pie juntillas, no se podría. No sé si se han puesto a pensar en aquello, pero les pongo esto, si nos pusiéramos así a observar así a rajatabla, incluso el Evangelio, no se puede. No porque el Evangelio es malo, sino porque el Evangelio fue dado para una determinada condición, o sea, para un determinado contexto. Por lo tanto, en la palabra del Señor, las normas del Señor, la ley, no se agota incluso con el Evangelio. De ahí que, por ejemplo, es necesario, incluso es importantísimo, que en las congregaciones se tenga un tiempo para resolver conflictos, para resolver asuntos, todo lo demás. Porque eso pone las pautas de práctica como fue el Evangelio en su momento. En ese sentido, como bien lo decía mi papá, fíjense ustedes, el Ecuador siendo un país pagano y todo lo demás, mundano, laico dirían otros, no permanece estático con su legislación. Y más bien la ley que se estanca, pues es después inoperante. Y a veces nos olvidamos que la Biblia, el Pentateuco, el Antiguo y Nuevo Testamento son básicamente los fundamentos, pero no es el todo. No es del todo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo no había Zoom. ¿Me explico? Porque en el tiempo de Pablo no había aviones, no había internet, no había libros, no había tablets, no había dispositivos electrónicos, no había la dinámica social que vivimos ahora. Y eso no normó y ni se imaginó el apóstol Pablo, ¿ya? Ni los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones guiadas por el Señor son válidas ahora. ¿Me explico? Solo que deberían tratarse de una forma muy, muy madura, muy sistemática. Ya, un sistema en realidad tendría que hacerse que ahora no hay, y creo que justamente ese es uno de los problemas de la iglesia actual. Sin embargo, lo que quería decirles es eso, ¿no? O sea, que no pensemos que la palabra del Señor se agota con Apocalipsis.
No, en realidad hay mucho más. Y de hecho, hay mucho, mucho por hacer hasta ahora en nuestros diferentes contextos, porque no es la misma realidad y no es el mismo contexto de cómo vivimos los serranos del Evangelio, los serranos de de la ciudad, digamos, los serranos de la ciudad del Evangelio, como los viven alguien de la sierra en Ecuador, en un sector rural, en un sector más indígena, por ejemplo, o un cristiano en el sector de la costa, en la ciudad, en el campo, etcétera. Entonces, a todas esas situaciones y realidades donde llegó el Evangelio, es necesario que se aplique todo. Y el problema viene cuando se intenta aplicar, porque ustedes se dan cuenta, se intenta aplicar así a rajatabla y sin mayor razonamiento lo que alguien dijo, inspirado por el Señor, pero en el contexto de hace 2000 años. Ahí vienen los problemas. Por eso es que, por ejemplo, versículos como los que estamos leyendo ahora, o estos más sociales como del de Corintios, donde por lo tanto no permito a la mujer que enseñe en la iglesia y no sé qué, se malinterpreten. ¿Me explico? Por esa razón. Entonces, lo que quisiera primero que partamos es justamente ahora con la experiencia, digamos, o con una madurez que debería tener la iglesia tras 2000 años de haberse derramado el Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque si no, vale la pena decirlo. Es lo que el Señor me ha permitido ver, digamos. Es que con el regresar o con, digamos, con el conocimiento de los mandamientos, del hebreo, de todas las herramientas que ahora hay, digamos, en lugar de progresar, más bien parece que se vuelve la mirada demasiado hacia atrás y se vuelve la vida inoperante. ¿Me explico? O sea, se vuelve todas esas cosas que son herramientas, que son, digamos, armas poderosísimas para la vida, se vuelven en obstáculos. Ya se vuelven en cosas que no puedo operar porque es que me estoy aprendiendo los mandamientos de cuando era una sociedad agrícola. O me estoy aprendiendo los mandamientos o los procedimientos, las disposiciones que habían cuando era una sociedad mixta entre gentil judía, etcétera. Ya, cuando era una sociedad mayormente mercante, o era una congregación netamente nueva. O sea, me explico. Y no se racionaliza las cosas, no se ve con una mirada un poco más madura de cómo opera la Biblia, de cómo opera toda la cosa. Y creo que eso es una de las cosas que justamente es necesario que se haga y que justamente yo creo que este espacio por aquí al menos intenta hacer eso. ¿Ya? O sea, no solamente replicar y repetir así sin más, así como que a ver, repita lo que dijo Pablo. No, sino que entendamos el porqué de lo que está diciendo, ya entendamos en el contexto que lo estaba diciendo y cómo eso ahora es aplicable, porque de alguna manera es aplicable, no literalmente, posiblemente, ya, o no necesariamente así tal cual, ya, ¿por qué? Porque es que las circunstancias cambiaron. ¿Por qué, por ejemplo, este capítulo 7, volviendo a lo de Romanos y para no perder el hilo, es muy complicado de entender ahora y despierta un montón de dudas? Porque no somos los romanos que leyeron esta carta, pues. No somos la congregación de Roma, no somos la iglesia de Roma. Ellos entenderían y no necesitarían mayor explicación. ¿Me explico? A diferencia de nosotros que leemos algo que fue escrito hace 1000 y pico de años, 1900, 1800 años, ya, 1800 y pico de años o 1900 y pico de años, que fue escrito para un contexto ahí que no había que estar explicando cada cosa, toca a nosotros hacer un esfuerzo de reconstrucción y todo lo demás, ¿ya? Y en ese sentido iba la pregunta que les dice, ¿en qué contexto está utilizando o qué sentido está utilizando la palabra ley? Porque de eso depende todo. Porque si yo entiendo la palabra ley como la ley de Moisés, voy a terminar afirmando que la ley es mala. Y voy a encontrar en Pablo inconsistencias. Y va a parecer que Pablo, por un lado, intenta defender la ley, pero por otro lado está diciendo que hemos muerto a la ley. Si lo vemos. Y son esas contradicciones, esas cosas que son las que nuestra mente y nuestra comprensión hace que sea complicado entender Romanos. Que en realidad, si lo vemos así, como Dios permita lo veamos ahora en pocos minutos, vamos a ver que el argumento es fácil. El asunto es que los argumentos estaban dados para ese contexto, para el contexto de los romanos. Nosotros ya no somos los romanos. Toca entender un poco cómo estarían entendiendo en qué contexto estaban los romanos, para que ahí entonces fluyan los argumentos.
Y eso, como les digo, es una de las falencias que a veces cometen, digamos, de los errores que a veces se incurren, incluso sin querer, por a veces quienes exponen la palabra y demás, ¿no? A veces con más o menos denuedo, pero el asunto es que parten de un error, digamos, metodológico. Y es pensar con o sea, con mente del siglo XXI, del año 2025 en este caso, algo que fue escrito en otro contexto, en otra época, en un contexto social distinto y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, ahora les invito más bien a abrir la mente en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, aprendemos la palabra y leemos la palabra con base en lo que ya aprendimos. Y vale la pena decirlo. Mucho, como siempre lo he sostenido, muchas de las cosas que hemos aprendido en la iglesia cristiana y demás están bien. Lo que hace falta es un poco de ajustar algunas tuercas, por así decirlo, para que la cosa marche bien. O meterle aceite, alguna cosa para que se lubrique la máquina y funcione. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, desde ahí anticipo, lo que hoy vamos a ver no es que no sepamos, lo sabemos. El asunto es que no sabíamos porque es que nos sonaba tan extraño lo que dice Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que hacemos ahí es a qué ley se está refiriendo Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y aquí fíjense ustedes, en griego ahí aparece la palabra nomo sin artículo definido. ¿Ya? Que una ley, diría yo, o sea, que una ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ese es el argumento central. ¿De acuerdo? Si agarramos un poco de contexto anterior, ¿qué venía diciendo? ¿Qué venía diciendo Pablo? Ustedes, cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Ahora que son esclavos de la justicia, son libres del pecado. Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí no está hablando de ninguna ley de Moisés, ni de ninguna ley de los fariseos, de ninguna ley de Roma. Está hablando en general. Una ley. Y es un argumento lógico, o sea, por más intuitivo. O sea, cuando me rige algo, cuando estoy vivo, si me muero ya no. ¿Cómo le voy a obligar a un muerto? Es un argumento, pero básico, ¿sí o no? Ahora, el asunto es que fíjense ustedes acá. Trae Pablo el ejemplo de la mujer está casada, cuando la mujer está casada está sujeta por ley al marido. Entonces, fíjense ustedes, aquí la palabra ley incluso no está siendo utilizada en sentido de Torah, está hablando en vínculo, o sea, ley en este contexto está siendo utilizada como sinónimo de vínculo. De vínculo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, dice, porque la ley, la mujer, en el 2 no, la mujer casada está sujeta por la ley, ¿se entiende? O sea, está vinculada al marido mientras éste vive. Entonces, fíjense una vez más que en este contexto, en estos versículos, la palabra ley no se utiliza sino como sinónimo de vinculatoriedad, de vínculo. ¿Sí? Y vean que ahí fluye. La mujer está sujeta, o sea, está vinculada al marido mientras éste vive. Eso es lo que quiere decir. Y tiene sentido, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre del vínculo del marido. ¿Se entiende o no? Para que no pensemos la ley del marido, estemos pensando de pronto, ¿no? Es que esto sí dice aquí en Éxodo, que no sé qué. Pensemos de una manera mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Ya no nos compliquemos buscando el mandamiento del matrimonio en la Torá. ¿Ya? No. Simplemente hagamos el cambio, digamos, mental de entender en este contexto, ojo, en este contexto de Romanos 7, el concepto de ley como vínculo. ¿Ya? La ley es casada, la mujer casada está vinculada al marido mientras vive. Si se muere el marido, ella queda libre del vínculo del marido. Sencillito, ¿no es cierto? Dice, así que si en vida del marido se uniere, fíjense, fíjense que está hablando de vinculatoriedad, se vincula a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ya no tiene ese vínculo,
Fíjese, es libre de ese vínculo, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué está diciendo con esto? No está diciendo aquí, normalmente eso sale diciendo la analogía de la viudez y todo lo demás. Aquí primero que está hablando justamente no está hablando tanto de la viudedad, sino está hablando de la vinculatoriedad de dos personas, ¿ya? O si se quiere, de la vinculatoriedad que yo tengo, o sea, del vínculo que yo tengo con un sistema. Eso está hablando Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quitamos de ahí el concepto de la ley, y peor si pienso en la ley de Moisés, ¿ya? No, aquí está utilizando un argumento mucho más austero. Si lo ven, no está pensando en Éxodo tanto, no, está pensando en general, en un vínculo, en un efecto de la ley, si se quiere, ¿ya? En cuanto a vínculo. Entonces dice, si es que la mujer está casada, tiene un vínculo con el marido. Si el marido se muere, ya no tiene ese vínculo. ¿Sí o no? Es obvio. En cualquier ley, en cualquier ordenamiento. En la ley, bajo la Torah, bajo cualquier ordenamiento jurídico, es así. Si es que alguien está con un vínculo, ¿ya? Con alguien que le vincula, eso es así mientras este vive. Llamen trabajo, por ejemplo, ¿ya? Hoy podríamos hacer la misma analogía con un trabajo. Si yo tengo un contrato de trabajo firmado con esta empresa, pero esta empresa quiebra, hasta ahí rige mi contrato. Y quedo libre para ser empleado por alguna otra. O si me vota o lo que fuera. ¿Ya? Me explico. ¿Cuál es digamos, la intención de este argumento? No es sino demostrar la vinculatoriedad. O sea, el sentido, si se quiere, de pertenencia, de cobijo, como diría aquí, de señorío, de dominio. O sea, me rige algo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en esta primera parte. Y fíjense, ¿para qué trae este ejemplo que es muy básico en cualquier legislación? O sea, incluso hasta un no judío sabe esto. Sin embargo, aquí le dice a los que saben la ley. Cuando habla aquí incluso de los que saben la ley, es a los que saben pensar de una manera lógica. O sea, aquí está hablando de no solamente a los que se saben el artículo, a los que se saben el mandamiento. Les está haciendo un razonamiento jurídico. ¿Sí me explico? Por eso es que a veces también cuesta. Y quizá, digamos, por eso, Dios bendito, a mí se me hace un poco más fácil. ¿Ya? Y por eso lo puedo ver así. Le está hablando esto con gente que piensa con un razonamiento jurídico. Por eso es que tal vez a algunas otras profesiones les cueste. ¿Ya? Entonces, pero veamos que es fácil. Le está sacando un ejemplo que evidencia la vinculatoriedad. El vínculo, la pertenencia, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Entonces dice, hay un vínculo. Esa es la idea general de estos primeros versículos. Después dice, así también ustedes. Ah, era una analogía entonces lo que me estaba haciendo. Dice, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y si yo leo solo este versículo, fíjense que una vez más vuelve a utilizar la palabra ley. Y digo aquí en el 4, así que ustedes también, hermanos míos, han muerto a la ley. Y si yo soy de cualquier hermano, cualquier persona, incluso hermanos, que sostienen que la ley es mala, que la ley es imposible, que la ley casi que es un castigo de Dios, ¿no? Por algo así. O sea, que tienen una versión, digamos, hacia la ley, ¿no? Y me encuentro con este versículo, me cae como anillo al dedo. Porque dice aquí, cuando uno acepta a Cristo, uno muere a la ley. Y No hay que cumplir. claro, es una razón más bíblica. Aquí está Romanos 7:4, no te hermano, ahí está, dice que ustedes están muertos para la ley. Aguante. Si aquí pensamos una vez más, ese argumento sería válido si es que aquí Pablo estuviera pensando ley igual ley de Moisés. Resulta que Pablo no está pensando así. Entonces, fíjense, si le cambio la palabra ley por vínculo, ¿cómo se entiende? Así también ustedes, hermanos míos, han muerto al vínculo mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ah, fíjense ustedes, no está diciendo ustedes murieron a la ley de Moisés. No, es que jamás Pablo podría decir eso.
eso solo se le ocurriría a alguien como nos que estuviera en el contexto nuestro, o incluso de que estuviera en un contexto de alguien que ya escuchó alguna mala interpretación de esto. Especialmente, o sea, digamos, digamos, entender aquí que han muerto a la ley de Moisés, se entiende solamente a partir de las primeras interpretaciones de los llamados así padres de la iglesia, que comenzaron a interpretar que aquí hemos muerto a la ley de Moisés, que entre otras razones, como ya sabemos, viene la famosa teología del reemplazo, que los judíos mataron a Dios, que no sé qué, que no sé cuánto, todas esas cosas que se dieron en los primeros siglos de lo que se conoce como la iglesia cristiana normalmente, solamente a partir de ahí esto se entiende como normalmente se entiende. Pero antes no. ¿Me explico? Si no teníamos en la cabeza, y eso digamos, hagamos el ejercicio, imaginemos que nunca escuchamos esto de la ley está abolida. ¿Ya? Si quitamos de nuestra, si suprimimos esa idea de nuestra cabeza y leemos esto, ¿qué entenderíamos? Les aseguro que no llegaríamos a la conclusión de estamos muertos a la ley de Moisés. ¿Me explico? Y menos si venimos leyendo de corrido todo. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes, hermanos, murieron al vínculo. ¿A cuál vínculo? Dicen el 5 pues. Mientras estábamos en la carne. Ah. ¿Explico? Entonces fíjense que aquí ni siquiera habla de la ley de Moisés. No, aquí está hablando de un concepto jurídico. Porque está hablando con los que conocen la ley. Con los que conocen de leyes. O sea, con los que conocen un razonamiento jurídico. ¿Ya? O sea, es un razonamiento, si se quiere, un poco más elevado. Y por eso comprendo ahora que se puede hacer un lío. Pero no se preocupe, que esto es fácil. Fíjense que así creo yo que fluye la cosa, ya no nos hacemos lío. ¿Ya? E incluso tenemos herramientas para sostener lo que todo el mundo sabe. O sea, aquí Pablo, y por eso justamente creo que a Pablo se le malentiende y se le malinterpreta, y Pablo se le hace decir lo que nunca dijo. Porque está hablando con los que conocen la ley. ¿Ya? Entonces fíjense, o sea, Pablo a la final era un fariseo en su formación, según se conoce, y ellos eran, entre otras cosas, juristas. O sea, lo que hoy nosotros llamamos maestro de la ley, porque vale la pena decirlo entre paréntesis, lo que para nosotros hoy llamamos maestro de la ley, para nosotros es como un cargo eclesial, ¿no? Teológico, o sea, sabe de doctrina. En realidad estos lo que eran juristas, eran abogados, ¿me explico? O sea, sabían el ordenamiento jurídico derivado de la Torá. Por eso es que hay métodos de interpretación, ¿me explico? Y Pablo sabía de eso. Por eso está sacando un argumento jurídico. Si lo vemos. Entonces, fíjense que esto creo que aclara. O sea, Pablo tenía buena parte de abogado. Y por eso quizá tiene su fama de confundirnos. Entonces, fíjense ustedes. O sea, pero cuando ya le cachamos, una vez más, aparte de que Pablo era brillante, era casi un genio, digamos, tenía su formación como jurista, o sea, el hombre era, por así decirlo, era más abogado, era muy abogado el hombre, ¿ya? Además de maestro, que era pedagógico y todo lo demás, pero el hombre aquí está dando gala de que el hombre conocía la ley, pero no solamente cuando decimos que conocía la ley, no es solamente que conocía los mandamientos, que está en Éxodo y que se sabía la agüita, todo el catálogo de mandamientos y de interpretaciones. No, sabía cómo razonar con eso. ¿Ya? Por eso es que entonces también se le entiende que Pedro decía, Pedro no era jurista, pues. Pedro era pescador, inspirado por el Espíritu Santo y todo lo demás, pero no tenía la formación que tenía Pablo. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso alcanza a decir, ¿no? Y Pablo escribe cosas un poco difíciles. Claro, es que no es lo mismo que se convierta un académico que se convierta un pescador o alguien que cobra impuestos. Y por eso Dios le escoge a Pablo para que explique esto de una manera así, si se quiere argumentada. Porque esto era una cuestión de sostener interpretaciones, que eso no era cosa sencilla.
Porque a cualquier persona, digamos, en algún momento, y esto vale la pena decirlo, hasta en algún momento, hasta cierto punto de la vida, sirve el tema de Dios me dijo. Me explico, o sea, de esto entiéndalo y después ya lo entiende. Pero llega un momento de la vida cristiana que todos nosotros hemos llegado en donde queremos saber por qué mismo. Y ahí ya no sirve el evangelista, quiero decir, o sea, ya no sirve el, mira, Dios te ama, Dios te perdona. Allá sirve alguien que conoce más la profundidad, que sabe ya un poco más de cómo funciona la cosa. Y Pablo era justamente eso. No era solamente alguien que venía a decir, digamos, las buenas nuevas, así, lo mínimo, ya, la semillita, sino que venía con toda una herramienta y todo un bagaje de conocimiento, pero articulado y profundo de la cosa. Ese es el asunto. Entonces, volviendo acá a Romanos 7:4, dice, asimismo ustedes, hermanos, han muerto al vínculo mediante el cuerpo de Cristo. Se está haciendo, está haciendo una analogía. Ustedes antes pertenecían ¿a quién? Al pecado, ahora pertenecen a Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios ha resucitado a los muertos, tiene poder, es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Aquí, digamos, normalmente se suele hacer referencia a este tema de que no, es que Dios les divorció a los de las 10 tribus, entonces, no sé qué. No, las 10 tribus ya dejaron de existir hace mucho tiempo. Y esa profecía en ese sentido se cumplió. Lo que aquí está hablando es de que gente que no se sabía de dónde eran, ahora pasan de muerte a vida. Y ese pasar de muerte a vida es de hecho en función del que resucitó de los muertos. Pero aquí no está haciendo, creo, quiero decir, no está haciendo una, una comparación o un llamado, digamos, una alusión a lo de Oseas. ¿No? O a la muerte de Cristo como, sí, es que Él era nuestro esposo y Él murió, entonces ya queda libre para tomarnos de nuevo. No, suena muy bonito en realidad, suena muy hermoso, pero en realidad eso se aplicaría solamente para el pueblo de Israel. Y los gentiles no. Si somos muy, muy estrictos, ese pensamiento, digamos, esa explicación de que sí, es que a las 10 tribus les expulsó, les divorció allá en Oseas 2, y entonces cuando muere el Señor Jesús queda libre la esposa, entonces, y Él resucita, entonces vuelve a tomarla y suena hermoso, en realidad no dice eso. Lo que dice aquí Pablo es que ustedes pasan de muerte a vida, y así como para liberar un esclavo había que pagar una enorme cantidad de dinero, ya, así dice, pues ese poder no fue otra cosa sino la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí entra judío y gentil. Y no tiene nada que ver lo de Oseas. Si lo vemos, es otro argumento totalmente diferente. Ya les digo una vez más, suena muy bonito lo de Oseas, decir, sí, es que aquí como dice resucitado, es que claro, es que el Señor estaba casado con Israel, porque es que en el Sinaí Dios les dio sus mandamientos, y ahí se casaron, esa fue la que tuvo. Pero como Israel pecó, las 10 tribus se fueron, ahí les divorció, en Oseas está la carta de divorcio y después, eso suena muy bonito. Pero bíblicamente, y si se quiere, hablando como quienes conocemos la ley, porque no es que no sepamos nosotros, como, o sea, hermanos y hermanas, como quienes conocemos la ley, no tiene sentido. Porque si así fuera, ese argumento solo sirve para los que sean del pueblo de Israel, sanguíneo, no para gentiles. Lo vemos. ¿Por qué se hace aquí alusión del que resucitó de los muertos? Porque esa obra, la muerte y la resurrección de Cristo, es lo que determina y lo que evidencia el poder de Dios para salvar a judíos y a gentiles. Porque no era fácil y no era barato liberar a un esclavo. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Y de ahí sigue diciendo Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, por el vínculo al sistema ese, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de ese vínculo por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el nuevo régimen. ¿Sí? Aquí fíjense que podremos aquí tranquilamente, si quisiéramos cambiar la palabra régimen por ley, para el nuevo vínculo. ¿Ya? En el espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ya? Fíjense ustedes, es eso. Ahora, aquí como una vez más dice, bajo no y no bajo el viejo régimen de la letra.
Esto no es otra cosa sino una referencia es un sinónimo que, aunque ustedes lo dicen así, dirían, bueno, pero es que aquí la letra es la ley escrita. Es lo mismo, el vínculo, la ley, la letra son sinónimos. Está hablando de una forma más alegórica, más sencilla si se quiere, a la vez profunda, pero más simplificada. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Nosotros hemos muerto al pecado, teníamos un vínculo. Es que eso es lo que a veces cuando el Señor nos llamó no nos dimos cuenta, que teníamos dueño. O sea, no éramos libres, teníamos dueño. Y era un dueño malo, era un dueño horrible, que nos hacía pensar que estábamos desarrollándonos todas nuestras potencialidades en función de nuestra libre elección. Pero en realidad no. Ese fin y todo eso llevaba a la muerte. Eso es lo que nos dice. Y ese es el viejo régimen de la letra. O sea, quiere decir algo muy humano. ¿Ya? Porque aquí fíjense si ustedes quieren. El espíritu se opone literalmente aquí a la letra. Es decir, espíritu, letra son antónimos, se oponen. Por lo tanto, aquí no es la letra la ley de Moisés, sino la letra es el sistema, algo humano. ¿Me explico? Eso básicamente. Y dice después Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí fíjense ustedes. Viene a decir otra vez. Cualquier persona que termine diciendo esto diría, oye, o sea, si le escucha decir así literalmente, oye, pero tú me estarías diciendo entonces que si ya he muerto a la ley a un vínculo, ese vínculo, o sea, ese vínculo, si se quiere, o si te estoy entendiendo bien y utilizas la palabra ley, la ley es pecado, la ley de Moisés es pecado. Entonces dice, no, 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 no. Y dice, ¿por qué? Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viviría en un tiempo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué les parece? Aquí, fíjense ustedes que parece, una vez más, que está hablando respecto de la ley de Moisés, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, volvamos acá. Arriba ha estado hablando del vínculo, ¿ya? Del vínculo, de lo que nos ata a algo, y nos explica eso. Ahora, aquí, digamos, Pablo se cura en sano, ¿no es cierto? Y dice, a ver, si es que así fuera, una vez más, como les decía, aquí Pablo se imagina muchos interlocutores, ¿no? Aquí se imagina que alguien le dice, oye, entonces tú concluyes que la ley es pecado. ¿Por qué es esto? A ver, la cuestión, ¿por qué surge esta pregunta? ¿Ya? La pregunta surge justamente del razonamiento que sigue adelante, ¿ya? Diría, yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿no es cierto? Eso diría cualquier persona. El asunto es que aquí justamente decimos, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, el asunto aquí, ¿ya? Es que está volviendo a la pregunta de entonces la ley para qué. Porque si lo que me salva es el poder de la muerte y resurrección de Cristo, la fidelidad del Señor, la ley para qué. ¿No es cierto? La ley para qué. Si yo parto de la base de que la muerte y la resurrección de Cristo, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, es lo que salva, es lo que me hace pasar de muerte a vida, ¿ya? Entonces, ¿la ley para qué? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y diría, si es así, entonces la ley tendría una cuestión de pecado. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, si cachemos una vez más, entonces decimos, si somos salvos por gracia, ¿la ley para qué? Si la ley a la larga, en el contexto además de Romanos, tiene un contexto, tiene un énfasis mayormente de condenación, de juicio, entonces ahí viene la pregunta. Entonces, si es así, la ley te lleva definitivamente a pecar. ¿Por qué? Porque si es que lo que te salva no es la ley, sino la gracia, entonces la ley tendría, como cataloga
del conjunto de pecados, la ley se equivaldría al pecado. Es lo que estarían preguntando. Es una pregunta mala, como la anterior, de si pecamos, haremos que abunde la gracia. Es otra pregunta mala, pero es una pregunta válida. ¿Por qué? ¿Y por qué de pronto cuesta un poco entender esta pregunta? Porque acuérdense que para los que está hablando, con los que está conversando de manera imaginaria ahorita Pablo, son mayormente judíos que creen que la ley es la medida de la salvación. ¿Explico? Entonces, cuando a una persona que cree que la ley es la medida y que la ley es lo que salva, le dicen no, la ley no salva, sino salva la gracia y el poder del Señor, y se queda con que la ley es del conjunto de sí y nos, o sea, de qué hacer y qué no hacer, la pregunta lógica que le surgiría es, entonces la ley es mala. Porque si no te sirve para salvar, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces sirve para pecar. Entonces la ley no tiene un ánimo bueno. ¿Ya? Pero ojo, una vez más, esta pregunta se explica solamente desde la perspectiva del que cree que la ley salva. ¿De acuerdo? Solamente si es que una persona cree que la ley salva, tiene sentido esta pregunta. Porque si Pablo les dice, no, la ley no salva, sino lo que salva es la gracia, entonces si yo creo que la ley salva y me dicen lo contrario, yo diría entonces la ley ¿para qué? Si la ley contiene los pecados, pues la ley es el pecado. Eso me estarías diciendo tú. Es una pregunta de contrapunto, de debate. Pablo se anticipa y dice, no, la ley no es pecado, el pecado es pecado. ¿Me explico? Y aquí es lo que explica. Entonces aquí se mete todo este tema de yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, que no sé qué. Y lo que termina diciendo esto se entiende desde el final. Porque aquí, por ejemplo, y esto es un argumento que parecería que Pablo como que se contradice, ¿no? Que dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿De acuerdo? Y eso es cierto. Y eso es cierto. ¿Por qué? Tipificación, o sea, por el principio que ha dicho Pablo antes. Yo no sé que estoy matando, o sea, si es que no hay una norma que me dice, oye, esto es matar. ¿Me explico? Ya, ese es el asunto. Es como, por ejemplo, ustedes sabían que nosotros en la lengua tenemos algunos sabores, ¿no es cierto? Distinguimos algunos sabores, entre ellos, ¿no? El dulce, salado, amargo y agrio, ¿no es cierto? 4 sabores. Pero alguien estudió un poco más de lengua y encontró que también hay otras papilas, otra región de la lengua con otras papilas gustativas que distinguen otro sabor. Y para eso no había nombre. ¿Ya? Y para ese no había nombre. ¿Qué le llamaron? No me acuerdo el nombre, pero es un nombre creo que en chino, en algún idioma oriental, que significa el sabroso. El sabor rico. Ya no me acuerdo cómo se llama. Entonces, fíjense, lo que quiero decir es que algo no se puede, digamos, no se puede hacer algo que no existe, que no está catalogado. ¿Sí? Que es algo lógico, ¿sí o no? O sea, yo no puedo, ¿qué les digo? Incurrir en un delito de pena de muerte si aquí no hay pena de muerte. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, es básico, es principio de tipicidad puro y duro. Umami, exacto, gracias. Umami. Entonces, por ejemplo, entonces yo no sabía, yo no podía decir el sabor, es que es una región de la lengua, volviendo, ¿no? Es una región de la lengua que distingue otras cosas, y hasta ese momento nadie sabía, todos lo teníamos, nadie lo sabía, pero no se sabía sino hasta que se le puso nombre. Entonces hay otro sabor, aparte de salado, dulce, agrio y amargo, tiene el sabor umami, que significa rico o sabroso, alguna cosa así. Entonces, fíjense, a partir de ahí todos diferenciamos de eso y ya se le puso nombre. Esto no es otra cosa sino tipicidad. Y es cierto. ¿Ya? Entonces, yo conocí, y eso es un concepto, fíjense una vez más, es un concepto jurídico. Porque esta es un problema incluso de cuándo se conoce el delito. Y el Señor no es loco. El Señor cuenta los pecados desde que se conocen. Que se pecó. ¿No es cierto? Desde que uno sabe que pecó. Por eso es que después, incluso ustedes se acuerdan en Levítico, hay los sacrificios por cuando yo me enteré que pequé. ¿Ya? Y se agrava si es que ya sabiendo sigo pecando. Pero no me cuenta si es que digamos así, o no, digamos,
ahí, digamos, no me cae el castigo hasta que me entero. ¿Sí me explico? ¿Ya? O no me cae la responsabilidad hasta que me entero. Y esto es cierto. Yo no conocía lo que era pecado, sino gracias a la ley. Porque la ley tipifica, la ley cataloga. Ahí es que nosotros sabemos que sí y que no. O sea, fíjense ustedes que esto es lo que está diciendo Pablo desde hace rato. ¿La ley para qué está? Primero para catalogar. O sea, yo conozco lo que es del pecado, no por práctica, sino porque me dice no, no esto, no el otro. ¿De acuerdo? Dice, pero ¿qué pasa? El asunto es que la ley es solamente eso, texto, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? Es catálogo, es una lista. Entonces, ¿por qué se peca? Entonces, ¿qué es el asunto? Lo que pasa es que hay otra entidad, hay otro concepto teológico que llama pecado. Entonces dice, no es que la ley te haga pecar, no es que la ley sea pecado. O sea, no es que ley igual pecado, como algunos opinan ahora, sino que dice, no, el pecado malutiliza la ley y hace que nosotros transgredamos. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, punto uno. La ley es la ley. Está tipificando, está catalogando, enlistando los pecados y sus consecuencias. Si matas tal cosa, si robas tal cosa, si tal. ¿Ya? Y si das del diezmo tal cosa, etc. Tal. ¿Ya? Es del catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Dice, lo que pasa es que hay otro concepto, hay otra cosa que ustedes no se dan cuenta, ¿ya? Que hasta el momento, digamos, los judíos incluso todavía tienen debate de qué es el pecado, ¿ya? O sea, de cómo funciona, le atribuyen a la naturaleza humana, la naturaleza, la inclinación al mal, que no sé qué, porque dicho sea de paso, para los judíos, por ejemplo, no hay la figura del Satanás, no hay la figura del Satanás, hay la inclinación al mal, ¿ya? El famoso Yetzer Hara, la inclinación al mal. Aquí Pablo le pone nombre y dice, no, hay una cosa, hay algo llamado pecado que es una entidad operativa, que conoce el mandamiento y eso, por conocer el mandamiento, induce a ir en contra. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Ahora, si lo seguimos leyendo con esto, creo que ya corre un poco más. Dice, pero el pecado, fíjense, o sea, el pecado, tomando ocasión a través del mandamiento, o sea, sabiendo qué es lo que no hay que hacer, o sea, incluso, o sea, utilizando mal la ley, ¿ya? Produce en mí toda codicia. ¿Ya? Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es cierto, sin ley yo cómo condeno. Si no tengo un documento legal con autoridad que me diga esto no se hace, ¿cómo condeno eso? ¿Cómo le hago? No se puede. ¿Ya? Esto más allá de que porque sin la ley el pecado está muerto, que parece y algunos suelen decir, es que hermano, mira, sin la ley el pecado está muerto y no sé qué, o sea, y lo malinterpretan. Esto es un argumento, una vez más, jurídico. O sea, sin ley no hay pena. Eso es un principio hasta jurídico que nos enseñan en los primeros semestres a nosotros. Y incluso hay un aforismo en latín, que es el famoso nulle pena sine lege. No, nulle crimen sine lege. O sea, no hay crimen sin ley. Eso es esto. Sin ley no hay muerte. Sin ley no hay condena. Sin ley no hay pecado, obvio. Es que es tipificación pura y dura. Esto es un argumento, como les decía, no tanto doctrinal ni nada, sino más bien puro y duro jurídico. Si no hay ley, no hay crimen. Claro, no es que no hay conducta. O sea, las conductas y las cosas, digamos, los hechos siguen pasando. Lo que no hay es la categoría de pecado. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, actualmente, ¿qué les digo? Por ejemplo, en Ecuador, ahora a propósito de la expansión de las redes sociales, del internet, del big data y todo lo demás, ahora hay los famosos delitos cibernéticos, por ejemplo. Ya el famoso phishing, un montón de cosas. ¿Ya? Si quieren ustedes, incluso hasta en el metaverso están haciendo delitos ya. Y por ejemplo, eso no está tipificado.
esos delitos que se hacen, estas cosas así, muchos de esos actualmente, especialmente en Ecuador, no están tipificados. Por lo tanto, eso no es delito. Alguien puede seguir haciéndolo y no se le puede coger porque no está tipificado como tal. O sea, eso que están haciendo no tiene categoría de delito y no se le puede juzgar. Entonces se le puede decir, le te denuncio porque me robaste no sé, porque es que mi personaje del metaverso tenía tal cosa y tú me lo robaste, sí, pero en el metaverso, brother, o sea, eso no es delito. ¿Me explico? ¿Ya? Que líos de esos ya hay. ¿Ya? No en el Ecuador, pero ya hay. Y ahí es donde, una vez más, viene este principio. Sin ley, el pecado no hay. ¿Me explico? O sea, si ustedes suprimen el catálogo de mandamientos, que es lo que te dice que sí y que no, te quedas sin pecados. ¿Me explico? No sin conductas. Porque hay que diferenciar. Aquí, una vez más, es un concepto jurídico. Es la ley tipifica, es decir, determina, califica esta conducta mala. Si quito la ley, la conducta no es mala. ¿Me explico? ¿Qué es lo que determina que una conducta sea pecado? La ley. Porque la ley, dada por Dios, dice esto pecado, esto pecado. ¿Ya? Ahora se entiende el argumento de Pablo. Es solamente lo que en derecho se llama tipificación. O sea, es pura y dura tipificación. ¿Ya? O sea, catálogo, que exista, que esté normado. Si no está normado, no me puede castigar por eso. ¿Ya? Entonces dice el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Ya? Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto, una vez más, parecería que le está echando la culpa a la ley. Y no, y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir? Hay que leerlo desde el final. Yo, sin conocer la ley, claro, no pecaba, porque no está tipificado, obvio. Puedo estar haciendo lo que sea, pero no hay una norma, no hay una autoridad que me diga qué es pecado, qué no. Vivo a mis anchas, pues. Pero viene el mandamiento, y aquí dice, el pecado revive y yo muero. Es decir, en función de que existe la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, fíjense, dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. Entonces, ¿qué dice? Es lo mismo que hemos estado hablando. Si no hay ley, si ustedes quitan el catálogo, la lista de pecados, no hay pecado, pues. Y en ese contexto, uno vive. Uno no es condenado. ¿En función de qué me van a condenar si no hay ley? ¿Sí o no? Y dice, pero cuando ya hubo ley, ¿qué pasa? El asunto no es que la ley me invita a pecar. No. ¿Qué es lo que hace o lo que materializa los pecados? Justamente, o las conductas, digamos así, es esto que se llama pecado. Entonces dice, el pecado, que aquí fíjense ustedes que aquí tranquilamente se le podría dar nombre y apellido, o sea, el Satanás. No solo el pecado como categoría teológica de el pecado, una cosa así etérea, abstracta, ¿no? No, aquí esto tiene nombre, o sea, el mal, el malo, el mal. Tanto lo que se aprendió, lo que está en nuestra naturaleza como alguien. ¿Ya? Dice, eso es lo que aprovecha, lo que tiene un lío con la ley y lo que sabe que tendría que cumplir, y eso es lo que va a hacer más adelante, más bien me invita, me engaña y me hace cometer lo que no tengo que cometer. Ese es el asunto. Entonces, lo que dice Pablo, en pocas palabras, es, la ley no es pecado. Lo que es pecado es pecado. Lo que pasa es que el pecado se aprovecha de la ley y nos hace pecar. Pero la ley no es pecado. La ley, por eso dice el 12, es santa. Fíjense ustedes, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De acuerdo? Pues una vez más, la ley es santa. La ley está ahí para tipificar lo que no es. Y el mandamiento santo, justo y bueno, lo mismo. ¿Qué es entonces lo que es erróneo, lo que es malo? Es el pecado, que es una desviación o un engaño, si se quiere, al momento de vivir o tratar de aplicar la Torah. Que eso es lo que está diciendo, básicamente.
Y dice, fíjense el 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, porque él acaba de decir, ¿no? Que por el pecado abusó del mandamiento, le malinterpretó, lo mal usó el mandamiento, y por ese mal uso yo termino cargándome la consecuencia de morir, ¿no es cierto? Entonces dice, si así fuera entonces, lo que es bueno, si yo he dicho que entonces el mandamiento es bueno, termina siendo malo para mí. En ninguna manera. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, este argumento es lo que técnicamente se llama muy tautológico, o sea, es muy redondo, cae sobre sí mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir? El pecado es pecado y por eso es pecado. Es lo que diría más o menos de aquí Pablo. Sí, es un poco así redundante, pero es lo que termina diciendo. El pecado, para determinar qué es pecado, o sea, que es un error en la ley, que es una transgresión a la ley, es lo que termina, ¿cómo sé que es pecado? Porque me mata. Así de sencillo. Y sé que me mata porque el mandamiento dice que el pecado me mata. Entonces, para saber qué es pecado, necesito la ley. ¿Y cómo sé que la ley es buena? Porque cuando yo cometí el pecado, la consecuencia fue muerte. Y si es que esa consecuencia es muerte, corroboro que el pecado es pecado y que la ley es buena. ¿Me explico? Ese es básicamente el razonamiento que está detrás. Y dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, es divina, es de Dios, eso es lo que quiere decir, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, fíjense ustedes, a ver, esto que parece un sí, no, y una ida y una vuelta que es muy fácil perderse, ya, es muy fácil perderse, no está diciendo sino otra forma de explicar lo que ya dijo antes. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? A ver, el asunto a la larga, esto es una pregunta un poco más profunda y un poco más, es lo mismo si se quiere, pero un poco más desmenuzado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces decimos, si el pecado es malo, ¿ya? Ese es el pecado es pecado. Y la ley es buena, si el pecado es lo malo y la ley es lo bueno, lo correcto, lo santo, lo bueno y lo justo, entonces la cuestión es, diría, ¿y ustedes cómo llegas a esa conclusión? ¿Y cómo sabes y cómo corroboras esto que tú estás diciendo que la ley no te produce o no es equiparable al pecado? ¿De acuerdo? Entonces aquí Pablo introduce una cosa y dice primero, la ley tiene una naturaleza divina, espiritual, justa, santa, buena. Yo no. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? La ley tiene una naturaleza divina, santa, justa, buena, espiritual pues. Yo, mi cuerpo, no. Mi cuerpo está vendido al pecado, como dice acá. Y dice, ¿cómo sé esto? Porque yo no hago, o sea, dice, yo no entiendo lo que hago. Dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí Pablo lo que está enseñando es una especie como de controversia interna que experimentamos todos los seres humanos cuando conocemos al Señor y cuando conocemos de la ley del Señor. Evidentemente, y nosotros sabemos ya con el estudio, con el congregarse y todo lo demás, sabemos lo que es la ley. Eso es lo que quiero en este sentido. Eso es lo que quiero, lo que yo procuro, ¿ya? Lo que yo procuro, lo que a mí me agrada, lo que a mí me deleita. Eso es lo que quiero para un cristiano, sería la ley, sería cumplir la ley, cumplir los objetivos, los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿qué pasa? En la realidad resulta que muchas veces me equivoco y termino haciendo lo que no quiero. O sea, termino haciendo la no ley, termino pecando. Pero esto, ¿qué pasa? Esto significa que, una vez más, que la ley me mata. No, lo que pasa, dice Pablo, es que son de dos naturalezas diferentes. Y hay una cuestión de que mi naturaleza es pecaminosa.
Ese es el asunto. Lo que Pablo dice es la ley y tiene una naturaleza divina. Yo no. Por eso es que yo estoy susceptible al pecado. Y eso no le afecta en nada a la ley. Que yo peque no demuestra que la ley es mala, sino más bien que el pecado es malo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Que yo peque, que un cristiano, digamos así, se equivoque, no demuestra que la ley es mala. Demuestra que el pecado es malo. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. Y esto, fíjense ustedes, es un buen argumento para saber cómo defendernos ante este tipo de preguntas de, oye, pero si tú eres cristiano, si los cristianos son así, ¿por qué todavía hay cristianos que roban, cristianos que no sé qué, cristianos que estafan? ¿Por qué en esta iglesia tal cosa y no sé qué? La respuesta es esta. A ver, una cosa es la ley, una cosa es la palabra del Señor y otra cosa son las actuaciones y las cosas que hacen las personas estas. Pero justamente las equivocaciones de las otras personas corroboran que hay un estándar alto, que hay algo que sí funciona, que la ley es buena. ¿Sí me explico? Ese es básicamente el argumento. ¿Sí me explico? ¿Ya? El argumento es este. La ley es espiritual, yo no. Y si yo peco, eso corrobora que el pecado es lo que ocasiona el error, no la ley. La ley es buena. Eso es todo. Y dice el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Sí, sí se explica. El mal está en uno, no en la ley. La ley no es pecado y la ley no hace pecar. La ley es norma divina. Y si uno se equivoca, es justamente por el pecado. O sea, porque yo me equivoco, no porque la ley es mala. Eso es lo que está queriendo decir. Dice el 22. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, que es lo mismo que he dicho arriba, ¿cierto? Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo. Dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense ustedes, entonces, lo que está diciendo es, este cuerpo es susceptible, este cuerpo es pecaminoso, lo que tantas veces hemos dicho ya. Este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo tiene alguna inclinación, si se quiere, es proclive al pecado, es corruptible a la final, este cuerpo. Pero eso no afecta que la ley sea buena. O sea, que yo me equivoque es por el pecado, no por la ley. ¿Ya? Y dice el 25, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esto, fíjense ustedes, que sería un horror si es que me lo tomo así de, así, a- así a pie juntillas, así, si me lo tomo a pecho, ¿no? O sea, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Explico, si yo le saco esto de contexto, es una invitación a pecar. ¿Sí o no? Es una invitación a pecar, porque cualquiera diría, no, aquí Pablo dice, yo tengo que servir a Dios con la mente y con el cuerpo puedo pecar, y aquí Pablo mismo lo dice, y dice, yo mismo. A ver, esto es una conclusión de todo el razonamiento más bien jurídico que viene haciendo Pablo desde arriba, que viene defendiendo la santidad y la valía de la ley en cuanto norma. Eso es. Y lo que dice es, yo mismo estoy en una controversia con este cuerpo pecaminoso, porque este cuerpo pecaminoso se va a equivocar. Eso es lo que está diciendo. Pero ese hecho de que nosotros nos podamos equivocar, no tiene nada que ver con la ley. De ahí no se puede deducir o no se puede entender que si yo peco la ley es mala. No. En todo caso, ya si eso, lo que se entiende es que la ley ocupa, digamos, o la ley ocasiona que yo entienda las cosas, pero que me pueda equivocar. Eso es lo que quiere decir. Lo que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado, no es que Pablo está haciendo lo que quiere en la carne y con la mente bien, bien santo, no. Sino que lo que está diciendo es cuando conozco la ley y le pongo en el lugar que es, me doy cuenta que la ley me sirve para tener un montón de normas, de reglas, de pautas de conducta, pero eso no me salva de pecar todavía, que es lo que va a decir más adelante respecto de justamente la naturaleza del cuerpo y todo lo demás.
¿De acuerdo? Pero eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que todo el capítulo 7 está hablando de una cosa muy, 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 muy interesante, que es justamente saber el rol, si se quiere, de la ley y entender en otro contexto la ley como vínculo. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que ahora, como les decía, este capítulo es uno de los más controversiales, más controvertidos, un poco de los que más a veces se suele utilizar desde el lado cristiano, católico, protestante, en general occidental, si se quiere, para predicar y si se quiere enseñar que la ley está abolida, porque ahí está, no muerto, estamos a la ley y la ley no sé qué. Y no, es otro razonamiento. Está hablando en un lenguaje un poco más técnico, si se quiere, Pablo. Exacto, no es literal, hay que entenderle a Pablo. Y fíjense ustedes que se le entiende aún más cuando se lee con el contexto de los anteriores 6 capítulos. ¿Ya? Y además cuando se le entiende en el contexto de Roma de esa época, o sea, de la iglesia de Roma de esa época. ¿De acuerdo? Y que se le entiende a Pablo que ahorita, como por ejemplo en este capítulo 7 está hablando no como maestro, no como teólogo, está hablando un poco más como abogado, o sea, como jurista. Está hablando con los que conocen la ley. ¿Ya? Entonces eso básicamente. Eso. Entonces fíjense ustedes, son cosas que como les decía, no es que son nuevas, creo yo, para nosotros. Son cosas que ya lo sabemos, pero que vale la pena decirlo. Ahora creo que este capítulo 7 ha permitido justamente aclarar un poco, creo yo, especialmente estos razonamientos un poco que son medios confusos que pone Pablo ahí. Pero que ya viéndolo bien, fíjense ustedes que son hasta incluso muy, muy lógicos, o sea, muy, muy sencillos. Bastante como que decir uno dice, sí, o sea, era fácil. Sí, ¿no? Y en realidad, fíjense ustedes, es lo que les quería siempre, les quiero siempre decir, Romanos y entender la escritura en realidad es fácil, es fácil. Solamente a veces hay que dar un pasito para atrás. En este caso, comprenderlo un poco cómo era Pablo y comprender el contexto. Luego de haber dado ese pasito para atrás, ya podemos ir hacia adelante poco a poco, versículo por versículo, por textos, por bloques, lo que sea. Y ya se entiende. ¿Ya? Y son argumentos, yo creo que en ese sentido sí valiosos, doctrinales, que nos sirven hasta ahora. ¿Ya? Estos sí nos sirven hasta ahora, porque son cuestiones más de estructura, más de fondo. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjense ustedes, porque, por ejemplo, Romanos, como les decía a un inicio, tiene justamente esa virtud de ser una carta un poco más teológica, doctrinal. No está tanto, hasta al menos hasta ahora, dando algunos consejos de vida, alguna cosa así. Ya después los dará, pero al menos en esto son cosas que son fundamentos, son estructura, son base. ¿Sí? Y fíjense ustedes que, haciendo alusión a lo que decíamos desde el capítulo 1, esto es el Evangelio. ¿Ya? Entonces fíjense que cuando hablemos del Evangelio, estamos hablando de un montón de cosas. No es solamente, el Evangelio es 2 puntos, la buena nueva. No. El Evangelio es todo esto, o sea, es algo mucho más complejo, mucho más nutrido y que no es tan sencillo y no es tan así simple. Es algo más bien complejo, hermoso, o sea, bien estructurado y que no nos lleva a otra conclusión, sino que Dios es el único que puede salvar. Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, eso quería compartirles por ahora. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo y no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Yo sí, hermano Josué. Sí, hermana Digna y después Dianita, por favor. Ya, hermano Josué, aquí en el versículo 14 Ajá. tenemos que dice que la ley es espiritual, pero Ujú. yo entendía que la ley son normas, son reglamentos, son artículos, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Qué dice que la ley es espiritual? En este En sentido, este la sentido, ley, la ley, en este sentido, decir que la ley es espiritual es un sinónimo de lo que he dicho en el versículo tras anterior, en el sentido de que es justo, santo, bueno. O sea, espiritual es básicamente decir, es de origen divino. Y es un contraste que se hace con la naturaleza humana. Dice, yo
En cambio, mi cuerpo es pecaminoso. Y que el espiritual, exacto, o sea, es como antónimo de pecaminoso. O sea, si mi naturaleza es pecaminosa, la ley no. La ley es santa. En ese sentido espiritual. Lo que pasa es que también vale la pena decirlo. Cuando hablamos de espiritual no nos estamos imaginando de pronto una cosa así como muy algo mística, no sé, espiritual. No, sino que espiritual en este contexto es mucho más práctico. Es justo, santo, bueno. Lo que he dicho arriba. Eso, eso, eso básicamente. Sí, no sé si con eso quedó un poco más claro. Sí, espero que sí. Dianita, mientras tanto. Josuecito, al escucharte con atención lo que has dicho, estoy entendiendo que la condición de pecado o el pecado dentro de todo el contexto espiritual, ¿no? De la normatividad de Dios, entonces sí se transforma, sí es una situación legal. Claro, claro. Y el ser humano al estar en una condición degradada, ¿sí? Que tiende a pecar por acción del malo, ¿sí? Ujú, Entonces, la ley viene a tipificar, a decir exactamente lo que está mal, lo ujú, que está mm, traspasando, lo que está infringiendo la ley de Dios, ujú, lo santo, lo puro, lo noble, lo que es bueno. ujú, Y entonces, en el fondo, es una situación legal, ujú. una legalidad, Así ¿sí? es. Sí, sí. Sí, y esa legalidad la salva, la rescata justamente el sacrificio de Mashiach. Ujú. Y nosotros no está en nosotros, al estar en esta condición de degradada, el poder salvarnos. No Exacto, podemos, no exacto. podemos, de ningún modo. Ajá, tal cual. Solamente por la acción de Yehoshua HaMashiach al dar su vida por nosotros, al pagar, justamente al cumplir la legalidad, Ujú, entonces nosotros podemos ser liberados de esa condena, de ese juicio. Hermoso, hermoso, gracias, ujú. Josué, gracias Así realmente. es, con todo gusto. Y por eso es que justamente fíjense ustedes, al final hay un juicio. O sea, al final hay un juicio y en función de qué se va a juzgar. O sea, y además es un juicio, o sea, imagínense todo lo que merece un juicio. Ahora, imagínense uno de los de aquí, de una película, de lo que sea. Ahora imagínense ustedes cómo será Dios sentándose como juez. No va a decir ahí, no, sí, es que, a ver, a mí me parece, yo creo que aquí sí, sí, fuiste buenito, pasa, pasa. No, ahí va a sacar, o sea, va a ser o sea, es que es un juicio, es un juicio, es un procedimiento. Y además Pedro nos anticipa, ¿no? Y esto comienza por los de casa y todo lo demás, o sea, imagínense comparecer ante el tribunal de Cristo, o sea, no es una cuestión así nomás de, ay, sí, qué bonito, no, es un juicio. O imagínense el juicio al diablo. Imagínense todo el mundo cómo será esa cosa, o sea, será un tiempo, pero que llevará un buen tiempo, que sí, ya, y más el juicio a todos, y, o sea, un montón de cosas, o sea, una vez más, es un juicio, para eso sirve la ley, ya, además, ya, lo que pasa es que nosotros cuando enfrentemos los cargos dirán ustedes son inocentes, pase, ya, alguien más ya pagó por ustedes, se equivocaron, pero ustedes están cubiertos, ustedes ya pasaron, pase, no hay problema con ustedes. Eso será más o menos del asunto con nosotros, ¿no? Pero no se olviden que es un juicio. O sea, y aquí principalmente me llamó mucho la atención, digamos, y creo que incluso, digamos así, por eso creo que Dios me permitió estudiar Derecho. No tanto por lo que podría hacer para la sociedad como abogado, sino justamente para entender estas cosas. Porque son cuestiones que me doy cuenta que son mayormente legales. Que, que no, que de pronto, si hubiera yo tenido otra formación, posiblemente no lo hubiera entendido así. Entonces, porque son justamente argumentos más técnicos, si se quiere, que son más jurídicos. Porque a la final es la ley. Es una ley, es una norma. Sí, Dianita.
Justamente, ¿no? El Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido Bien. perdonada y cubierto su pecado. Ujú, Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ujú, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de ujú, día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ujú. Sí, hermoso. Así es. Bendito Dios. Quizá tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud por ahí. ¿No? Entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy. Dios bendito.